revelado. La sorprendente verdad del billonario al que un pequeño mendigo intentó salvar. En la vibrante Ciudad de México, donde el lujo y la modernidad chocan con la desventaja de muchos, Alberto, un magnate de 45 años, habitaba en un rascacielos que brillaba como un diamante en la noche. Sin embargo, a pesar de su imperio construido a base de sacrificios, un insaciable vacío lo envolvía. Su cuenta bancaria era interminable, pero su alma se sentía vacía. Dinero, coches de lujo, mansiones, todo eso no era más que telarañas que cubrían un ecosistema de soledad. A medida que se deslizaba por las calles, el caos del tráfico no solo era ruido, sino una banda sonora que reflejaba la agitación dentro de él. Un día cualquiera, mientras el ajetreo urbano lo envolvía, un pequeño de 10 años se plantó frente a su carro. Con una mirada que destilaba valentía y desafío, el niño tocó el vehículo. «Señor, yo puedo ayudar a los niños de mi barrio, pero necesito su apoyo». Aquella frase resonó en la mente de Alberto, quien se encontraba en la penumbra de su propia existencia. Una mezcla de incredulidad y curiosidad se apoderó de él. ¿Por qué un niño que apenas tiene para subsistir se preocuparía por otros? Esa simple pregunta lo golpeó con más fuerza que cualquier transacción financiera que había realizado. Mientras reflexionaba sobre la vida que había construido, una corriente de angustia le recorrió el cuerpo. Su vida estaba llena de lujos, pero también de muros que lo mantenían alejado de su infancia, una época en la que las risas y el amor familiar eran su razón de ser. Alberto se sentía atrapado, sumido en su burbuja de éxito, alejado de la esencia humana. Los ecos y risas de aquel niño ahora le recordaban cómo había cambiado, cómo había dejado que la codicia lo definiera. ¿Qué puedo hacer yo por él?, se preguntó, mientras su mente giraba en un ciclo de dudas. La auténtica amistad, el apoyo sincero, ¿existen cuando todo lo que se tiene está basado en cifras y convenios? Aquella angustia lo empujó hacia un dilema moral: acumular más riqueza o abrir su corazón a la posibilidad de una conexión genuina. Esa confrontación lo desnudaba, lo exponía a sus propios temores. Benevolencia y egoísmo se enfrentaban en su interior como sombras en un salón oscuro. Un sudor frío le perló la frente, su respiración se tornó irregular al sentir la mirada del pequeño. Mateo parecía ser el único que se atrevía a mirar la verdad detrás de aquella fachada de éxito. Para Alberto, cada palabra de Mateo era una estocada al orgullo que lo mantenía cautivo. Pero al mismo tiempo, una voz interior, llena de miedo y desconfianza, le susurraba que abrir los ojos también significaría abrirse a una herida profunda. Este momento se tornaba cada vez más pesado, cada segundo pulsando entre el deseo de avanzar y el pánico de retroceder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El nudo en su estómago se intensificó cuando pensó en la distancia que había creado entre él y su propia humanidad. Allí estaba Mateo, con su sonrisa y sus sueños inquebrantables, esperando algo más que promesas vacías. La angustia final se convirtió en un grito mudo por un cambio. Alberto sabía que en ese momento, su vida podría tomar un giro inesperado. Sin embargo, en el fondo, aún temía una realidad devastadora. ¿Estaba preparado para confrontar su pasado? ¿Sería capaz de desprenderse de las cadenas que el dinero había tejido a su alrededor o dejaría que el miedo lo apartara del único amigo genuino que había encontrado en años? La tensión latente entre ellos, envolviendo el aire, quedaba ahí, esperando una decisión que cambiara el rumbo de sus vidas.
Mientras la mirada de Mateo se mantenía firme en Alberto, este último sintió que el tiempo se desaceleraba. En el frenético ritmo de su vida, pocos momentos habían tenido la intensidad de aquel. ¿Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por algo que no comprendo del todo?, se preguntaba. La batalla interna no solo era un cuestionamiento sobre el apoyo material, sino sobre la vulnerabilidad que conlleva construir reales conexiones con otros. Esa noche, Alberto no pudo dormir. Se quedó en la comodidad de su lujoso departamento, rodeado de arte y diseño, pero la soledad se arremolinaba en cada rincón. Las luces de la ciudad titilaban desde su ventana, como estrellas inalcanzables que simbolizaban sueños perdidos. Pensaba, en cada parpadeo, en un pasado que había enterrado bajo un mar de ambiciones. Allí, en la oscuridad, su mente viajaba a su infancia y a cómo las calles que ahora dominaba eran las mismas que solía recorrer de niño. ¿Qué había cambiado? Su mirada se enfocó en una fotografía de su familia en la que todos sonreían. Con el tiempo había cambiado, pero la esencia de su ser había quedado estancada. El eco de la voz de Mateo resonaba nuevamente en su cabeza: «Señor, yo puedo ayudar a los niños de mi barrio». La sinceridad en sus palabras lo había tocado profundamente. Decidió que, quizás, ese niño era la brújula que necesitaba para redefinir su camino y confrontar esa sombra de egoísmo que había creado. Pero el dilema seguía latente: ¿quién era él realmente, el empresario exitoso o el niño que había perdido la conexión con su propio corazón? La mañana siguiente, como si un nuevo amanecer le hubiera traído claridad, Alberto se preparó para una nueva decisión. Sin embargo, en vez de acudir a su oficina, se dirigió a la zona donde había visto a Mateo. Su corazón latía desbocado, una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué pasaría si el niño no estaba allí? Al llegar, el bullicio habitual de la zona le resultó abrumador. Por un instante, retrocedió ante la idea de mostrar vulnerabilidad ante un niño. Pero, al pensar en lo que Mateo había representado, encontró el impulso necesario para seguir adelante. Preguntó a varios transeúntes, caprichos del destino lo llevaron a una pequeña plaza donde finalmente lo encontró. Mateo estaba allí, jugando con otros niños, su risa sincera iluminando el entorno. Alberto se acercó, la respiración un poco entrecortada. «Mateo», llamó con una firmeza nueva en su voz, y al igual que esa primera vez que el niño se acercó a su carro, ahora lo hizo con un destello en sus ojos. Sus miradas se encontraron, y fue como si, en ese escaso instante, entendieran mutuamente lo que significaban el uno para el otro. «Señor Alberto, ¿qué hace aquí?», preguntó Mateo, asombrado y curioso. «Necesito hablar contigo». «Quiero saber más sobre tu proyecto», respondió Alberto, sintiendo como una carga se desvanecía de sus hombros. En ese momento, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. No solo estaba buscando redimirse, sino abrirse a un mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras la conversación se desarrollaba, Alberto no podía evitar sentir que la decisión más difícil aún estaba por venir. La pregunta que le atormentaba estaba a punto de devenir en la realidad: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para ayudar a Mateo y, en última instancia, a sí mismo? La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. «Quiero ayudar a muchos más niños, pero necesito algo de dinero para comenzar». El rostro de Alberto se tornó grave al comprender que no solo se trataba de un apoyo financiero. Su propia vida estaba en juego en esta decisión, y su egoísmo iba a ser puesto a prueba de manera inminente. Volvió a mirar a Mateo, sintiendo que cada duda se convertía en una oportunidad significativa. ¿Sería capaz de comprometerse en un camino que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros? Justo cuando la incertidumbre pesaba más que nunca, recibió un mensaje en su teléfono. Era de su socio, con una noticia que podría arruinarlo todo, y esa preocupación iba a obligarlo a elegir entre su ambición y su despertar a la vida auténtica.
Podría dar un paso más hacia la autenticidad, o estaría a punto de perder todo por lo que había trabajado. La angustia se apoderó de él mientras pensaba en su próximo movimiento. La luz del sol ascendía lentamente, bañando la plaza con un brillo dorado que contrastaba marcadamente con los tumultuosos pensamientos en la mente de Alberto. Fue como si los rayos del sol intentaran insinuarle que era un nuevo comienzo, pero la profunda ansiedad que lo invadía no lograba disiparse. El mensaje de su socio aún resonaba como un tambor en su cabeza, un recordatorio apremiante de que su mundo como lo conocía estaba en riesgo. Quiero ayudar a muchos más niños. La voz de Mateo reverberaba en él, insistente, como un mantra. La autenticidad de la aspiración del niño empujaba a Alberto hacia una disyuntiva que nunca había enfrentado, contribuir a algo más grande que sus propios intereses. Pero cada parte de su ser empresarial le decía que ese sacrificio podría costarle más de lo que estaba preparado para perder. Mientras Mateo le hablaba sobre su visión, Alberto no podía evitar cuestionarse sus motivaciones más profundas. Había logrado construir un imperio, sí, pero lo había hecho a un alto precio emocional. La manera en que había manipulado situaciones, su combate constante por ser el mejor, lo habían alejado de las conexiones humanas que solían ser parte de su vida. ¿Acaso la búsqueda incesante de dinero lo había convertido en un monstruo en vez de un líder? ¿Por qué debería confiar en mí?, preguntó Alberto, la sinceridad impulsando su voz. La pregunta quedó flotando en el aire, enmarcando la esencia de su conflicto interno. La pequeña figura frente a él, tan llena de esperanza, era todo lo contrario a lo que él había representado en el mundo empresarial. Pero, ¿qué pasaría si decidía dar el paso y convertirse en el apoyo que tanto necesitaba Mateo? Mateo, con su energía inquebrantable, apenas vaciló. Porque usted puede ayudar a muchos más de lo que imagina. Todos los niños de esta zona necesitan oportunidades. Si usted me ayuda a empezar, podremos crear un espacio donde puedan aprender a ser mejores y enfrentarse al futuro, respondió, su voz firme, con la sabiduría de alguien que no se deja limitar por la adversidad. Alberto se sintió atraído por la pureza de esa idea, pero la realidad de su situación personal seguía presionando sobre sus hombros. Las deudas, la competencia voraz y la imagen pública que había cultivado durante años palpitaban en su mente como sombras. Cada decisión que había tomado lo había llevado a este momento crítico. La lucha que se libraba dentro de él se intensificaba. Podría darle a Mateo los recursos que necesitaba, pero eso significaría un desvío radical en su estilo de vida ajetreado y egoísta. Sin embargo, había algo profundamente liberador en la idea de dejar atrás esa carga. Había llegado a un punto en su carrera donde tenerlo todo lo había dejado sintiéndose vacío. Tal vez, el verdadero éxito no radicaba en acumular riquezas, sino en cómo se podía transformar esa riqueza en un legado significativo. Mientras estos pensamientos se entrelazaban, su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un llamado. Su socio, ansioso, necesitaba que Alberto tomara una decisión inmediata sobre un acuerdo que podría generar ingresos significativos, pero a un costo moral que comenzaba a parecerle inaceptable. Alberto volvió a mirar a Mateo, consciente de que el tiempo no estaba de su lado. Sabía que debía enfrentar a su socio y al mismo tiempo decidir si iba a permitir que el niño y su visión colectara polvo en su mente. Estaba en un cruce de caminos, y en la próxima decisión, podría significar perderlo todo o encontrar una nueva razón para vivir. ¿Puedo contar contigo?, le preguntó Mateo, rompiendo el silencio monumental que había llenado la plaza. La pregunta lo detuvo en seco. La respiración de Alberto se hizo más densa, su mente estaba en un torbellino. ¿Podría dejar atrás su antiguo yo? Mientras luchaba por encontrar la respuesta, comprendió que esta decisión no iba a marcar el fin de su carrera, sino el principio de su verdadero yo. Cada segundo se volvía más precioso, y el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos. Tenía solo un instante para decidir entre dos caminos,
el que había trazado con su ambición y el que podría llevarlo a la redención. La incertidumbre lo invadía mientras el silencio de la plaza se tornaba ensordecedor. Justo en ese momento, recibió un nuevo mensaje, y su contenido podría cambiarlo todo una vez más. La incomodidad se acentuó. ¿Era esta una oportunidad o una trampa? Mientras algo dentro de él estallaba, se facultó para responder a la pregunta más crucial de su vida. Alberto sintió cómo su corazón se detuvo por un instante al leer el mensaje en su pantalla. La palabra urgente resaltaba, y el tono de su socio era inequívoco, el trato que tenían entre manos era más peligroso de lo que había anticipado. Una mezcla de miedo y adrenalina se apoderó de él. La decisión que había evadido durante tanto tiempo ahora se le presentaba de forma clara y amenazante. Cada palabra escrita parecía un eco de sus dudas internas. ¿Qué especie de hombre quería ser? ¿El que sucumbía a la presión por ganar a toda costa o el que valoraba la posibilidad de redención frente a un futuro desconocido? Era un dilema que lo carcomía, su verdadera esencia estaba en juego. Mientras su mente se centraba en la inminente respuesta, observó la determinación en los ojos de Mateo. Aquella visión de un futuro brillante, de niños a los que se les podía brindar una oportunidad, se alimentaba de la pureza de un corazón joven. En contraste, la llamada de su socio lo arrastraba hacia un abismo de avaricia. Las imágenes de su éxito, de los lujos, de la admiración que había cosechado durante años comenzaron a desvanecerse en su mente. Venía a la memoria cómo cada logro había venido acompañado de una sombra, relaciones rotas, promesas no cumplidas, una vida personal marcada por el vacío. Se dio cuenta de que cada esfuerzo había sido para construir un monumento a la soledad. Atenderé a mi socio, pensó, casi como una autoconvención, lo que lo llevó a imaginar el posible diálogo. Sentía el impulso de explicarle su decisión, de convencerlo de que el camino que estaba tomando era el correcto. Pero, al contemplar ese escenario, sintió desesperación. Estaba dispuesto a vender su alma por un acuerdo que podría elevar sus cifras, pero manchar su conciencia. Con un gesto repentino, Alberto cerró la pantalla de su teléfono. La decisión no podría ser tomada con miedo. Le hubiese encantado dejar que su socio asumiera todas las espinas, pero eso no era una opción. Había llegado el momento de hablar con claridad, de reivindicarse a sí mismo. No era solo una transacción, era la redención de su propia humanidad. Voy a ayudarte, dijo a Mateo, y la sinceridad de sus palabras se sintió como un peso que se desvanecía de sus hombros. La sonrisa que iluminó el rostro del niño se sintió como una chispa en la oscuridad de su propia vida. Tal vez, solo tal vez, el verdadero camino hacia el éxito no pasaba por acumular, sino por dar. Paralelamente, la inquietud de lo que vendría lo asaltaba. Podía imaginar las repercusiones de su decisión. Tal vez su socio no lo entendiera, o incluso se sintiera traicionado, pero aquello ya no parecía una preocupación insuperable. Mientras Alberto caminaba junto a Mateo hacia un futuro incierto, una nueva llamada sonó en su bolsillo. Sin embargo, esta vez no dudó. Era un mensaje de su aliado en el mundo empresarial, una oferta tentadora que podría cambiar el rumbo de su vida otra vez. El futuro de su carrera está en juego, y esto podría ser lo que usted necesita, decía el texto. Alberto se detuvo en seco, la convicción que había encontrado tambaleándose de nuevo. Aquel nuevo mensaje era el último vestigio del mundo que intentaba dejar atrás. Ya no podía ignorar que cada elección venía acompañada de un sacrificio. ¿Iba a rendirse ante la presión otra vez, o continuaría por el camino que había decidido? La noche ya empezaba a caer, y en la penumbra, las decisiones se volvían más oscuras. El futuro se construía un paso a la vez, y ahora, con cada latido, Alberto comprendía que el siguiente movimiento podría ser decisivo. ¿Cómo enfrentaría esta nueva amenaza que la vida le presentaba?
Alzando la vista, sintió que el destino comenzaba a moverse, y la ansiedad se mezclaba con un renovado sentido de propósito. Este momento era solo el preludio de una batalla mayor por su redención. Alberto sintió el peso del mensaje en su mano como si fuera un yugo que lo doblegaba. La luz de la pantalla, parpadeante y fría, invitaba a una respuesta, pero él no podía despegar la mirada de Mateo. El niño parecía a la espera, creyendo en un futuro diferente, uno que solo podía materializarse si él daba un paso al frente. La vorágine en su mente lo empujaba hacia atrás, hacia la confusión y el apremio. Era una lucha interna entre el deseo de avanzar y el anhelo de redención que lo consumía. Esa noche, el aire en la ciudad se volvió espeso. Lleno de sombras y de dudas, Alberto se vio obligado a confrontar lo que su vida había sido hasta ahora. La carrera hacia el éxito que había seguido ciegamente lo había llevado a un abismo, pero cada vez que aprendía a mirar más allá de su metro cuadrado, comenzaba a encontrarse con un mundo más grande que sus propias ambiciones. Sacudió la cabeza, como si intentara librarse de una pesadilla. Tenía una opción clara ante él, pero la oferta de su socio resonaba en su mente, el $1.000.000 que podría obtener prometía una vida de lujos, de todas las cosas que había creído que deseaba. Sin embargo, cada uno de esos deseos materiales había sido un tentáculo que lo mantenía alejado de lo que realmente anhelaba, propósito, conexión humana, e incluso amor. ¿Por qué no he visto esto antes?, se preguntó. Quizás había estado tan concentrado en alcanzar la cima que había olvidado contemplar el camino recorrido. Miró a Mateo, quien sonreía, sin saber del bombardeo mental que Alberto enfrentaba. ¿De verdad todo lo que había construido valía más que esa sonrisa genuina de esperanza? Decidió caminar unas calles más con Mateo, el eco de sus pensamientos resonando en su mente como un mantra. Tenía que actuar, no solo por el niño, sino por él mismo. La verdad, aún no la había revelado a su corazón, su poder personal residía en las decisiones que tomaba, no en los números de su cuenta bancaria. Mientras avanzaban, una idea se formuló con más claridad que nunca. La oferta de su socio no era un camino. Era una trampa disfrazada de oportunidad. Y si bien eso lo colocaba en una encrucijada, en ese preciso instante Alberto sentía un renacer en él. Podía entender que su genuina fortaleza radicaba en ser audaz, en forjar su propio destino mediante el aliento de los demás. Voy a ayudar a Mateo, se dijo, reafirmando su resolución, y voy a hacer algo más grande que cualquier acuerdo. En la esencia de eso, sentía que comenzaba a salir de las sombras. Pero su corazón palpitaba con fuerza cuando recordó a su socio, quien podría enfrentar esta decisión con ira y resentimiento. La posibilidad de perderlo todo lo asustaba, pero sabía que la derrota mayor sería negarse a su verdadero ser. A medida que se acercaban a una pequeña plaza donde varios niños jugaban, un destello de claridad iluminó su mente. Tal vez no solo podía ayudar a Mateo, sino a muchos más. Con sus habilidades comerciales, podría crear un proyecto que brindara oportunidades a otros niños que, como Mateo, deseaban una vida mejor. Necesitaría valentía, tiempo y colaboración, pero esa idea encendió un fuego en su interior. Se detuvo, sintiendo que en su pecho crecía una chispa que había estado oculta. Entonces, con un susurro, se lo compartió a Mateo. ¿Te gustaría ayudarme a cambiar el futuro de muchos niños? La mirada del niño se volvió brillante, como si su propio destino cambiara en ese instante. Alberto sintió que estaba dando un paso hacia un abismo del que no podría volver, pero era un abismo que elegía abrazar. Sin embargo, su mente no podía ignorar las repercusiones que eso podría tener. Mientras ambos se alejaban, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, una invitación para reunirse con su socio de inmediato. Con una respiración profunda, Alberto comprendió que el reto se había duplicado. No solo enfrentaría la pérdida de su viejo mundo, sino que estaba a punto de desafiar a alguien que había sido su aliado. La ansiedad empezó a
subirle un nudo en la garganta. Las decisiones se tornaban cada vez más complejas, y la batalla por su alma estaba por alcanzar una nueva dimensión. ¿Podría arriesgarlo todo por una causa mayor? ¿O se rendiría ante el llamado a lo conocido? Con el pulso acelerado, enfrentó la realidad del siguiente paso. Podía sentir que la vida se movía rápidamente. Este parecía el momento de la verdad, pero no estaba claro cuál camino sería el correcto. Alberto no podía evitar que las imágenes de su vida anterior interfirieran con su actual momento decisivo. Su mente viajaba entre los recuerdos de sus días de gloria, cuando la ambición lo consumía y el brillo del dinero lo mantenía alerta. Aquellos años lo habían construido como un empresario eficiente, un experto en maniobrar las complejidades del mercado. Pero ahora, al mirar las caras de niños como Mateo, comenzaba a cuestionarse quién era realmente. Al llegar a la reunión con su socio, intentó calmar el torrente de dudas que lo atravesaban. La sala de conferencias, pulcra y elegante, presentaba un contraste brusco con la palpitante vida que había comenzado a imaginar para él, una en la que se comprometía a hacer un cambio significativo. Su socio sonrió, y en su rostro Alberto detectó un destello de avaricia. Era un recordatorio de que su visión no se alineaba en absoluto. Alberto, ¿estás listo para hablar de la oferta?, preguntó con la voz melodiosa de quien ya había decidido su fortuna. Aquel tono frío lo hizo estremecerse. Necesito más tiempo para pensarlo, respondió finalmente, sintiendo como ese simple acto de resistencia era ya una pequeña victoria. Había comenzado a forjar su camino sin abarcar más que su propia perspectiva limitada. No hay tiempo que perder. Esta es una oportunidad única, replicó su socio, elevando la tensión en la sala. La mención de oportunidad los trajo como a un fulminante aplastamiento. Alberto sintió cómo se resentía el antiguo lazo que los unía, una cuerda que ahora parecía más como una cadena. Sin embargo, bajo esa presión creciente, también sentía un destello de claridad. ¿Realmente quiero vivir en un mundo donde el éxito se mida solo por cifras? Se cuestionó mentalmente. Lo que antes le había parecido seductor, ahora le hacía sentir un vacío profundo. Su deseo por ayudar a Mateo y a otros como él brillaba con un nuevo sentido de urgencia. Las luces de la ciudad que se reflejaban en los ventanales de la sala parecían burlarse de la vida irreal que había construido, una vida de valores distorsionados. Alberto decidió que ya no quería ser un prisionero de la codicia. Durante la reunión, pronunció con firmeza, no puedo seguir adelante con este proyecto. Necesito encontrar una nueva dirección. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Su socio lo miró atónito, incrédulo ante la audacia de su decisión. ¿Estás consciente de lo que esto significará?, insistió, en un intento por intimidar. Alberto, sintiendo la presión de la adversidad, encontró su voz. He estado ciego, pero ahora veo que el éxito no consiste solo en ganar dinero. Hay algo en mí que exigen mis valores, algo que ha despertado dentro, y tengo la responsabilidad de seguirlo. Oh, Alberto, la desesperación es un mal consejero. Vas a perderlo todo, le advirtió su socio. La amenaza no desconcertó a Alberto. De hecho, lo animó a ser aún más firme. A medida que la reunión se tornaba en una confrontación, comenzó a comprender que aquellos momentos en los que se enfrenta al temor y a la resistencia son los que realmente forjan el carácter. Enfrentar sus propias decisiones con valentía proporcionaba una satisfacción que el dinero jamás podría otorgarle. Cuando finalmente salió de la sala, sintió una mezcla de temor y poder. Sabía que las consecuencias de su elección lo llevarían a un territorio desconocido, uno más allá de la ambición personal. ¿Acaso su valor sería suficiente para superar los desafíos que se avecinaban? Al mirar hacia el horizonte, la vida parecía ofrecerle un nuevo camino lleno de posibilidades. La idea de crear un espacio que transformara vidas le entusiasmaba y aterraba a la vez. Pero en el fondo,
Había un fuego encendido que le recordaba que lo que verdaderamente importaba era el impacto que dejaría. Pero antes de que pudiera procesar este nuevo propósito en su vida, recibió otra notificación en su teléfono, un video en vivo de un famoso inversor que hablaba sobre el altruismo en los negocios. La ironía no se le escapó. ¿Acaso el universo le estaba enviando señales? Con el corazón acelerado y una mezcla de incertidumbre y determinación, se lanzó a la búsqueda de respuestas. La vida estaba llamándolo a un nuevo desafío, uno que pondría a prueba su voluntad y valores. ¿Se atrevería a dejar atrás lo conocido para abrazar su futuro? La transformación que anhelaba podía estar más cerca de lo que imaginaba, pero también podía ser un viaje nunca antes transitado. La lucha por el verdadero éxito apenas estaba por comenzar. El eco de su decisión resonaba en la mente de Alberto mientras se alejaba de aquel lugar. La adrenalina se mezclaba con la incertidumbre, obligándolo a replantear todo lo que había conocido sobre el éxito y la ambición. Su vida, hasta ese momento, había estado marcada por un camino claro, delineado en cifras y metas de ganancias. Sin embargo, la conexión sincera que había empezado a construir con Mateo lo guiaba hacia un destino mucho más incierto y retador. Mientras se dirigía a casa, Alberto reflexionó sobre la idea de redefinir su éxito. Esta jornada no solo se trataba de levantar un nuevo proyecto, sino también de despojarse de toda la carga emocional que le había otorgado su antiguo estilo de vida. Se dio cuenta de que el miedo a lo desconocido, aunque paralizante, también podía ser un gran motivador. Sabía que si realmente quería lograr un cambio, tendría que despojarse del pasado y anticipar un futuro que, aunque incierto, parecía prometedor. Su mente comenzó a construir planes. Había tenido éxito en los negocios, pero nunca había ejecutado una visión impulsada por valores. Decidió que sería el momento de estudiar formas en las que puede combinar su experiencia empresarial con el deseo de impactar positivamente la vida de los demás. Tenía que aprender sobre el altruismo en el mundo de los negocios, no solo a través de teorías, sino implementando estrategias que fueran efectivas en el mundo real. Al llegar a su departamento, encendió su computadora y se zambulló en investigaciones sobre empresas sociales. Se sumergió en lecturas sobre cómo las iniciativas altruistas no solo apoyaban causas nobles, sino que también podían ser sostenibles y rentables. Cada artículo era un paso más hacia su transformación, cada dato un visto bueno a su nueva visión del mundo. Sin embargo, había un punto que seguía inquietándolo: ¿cómo podía asegurarse de que su deseo de ayudar no se convirtiera en otro reflejo de su antigua codicia? Días pasaron y Alberto hizo una lista de contactos en su antiguo mundo, empresarios, filántropos, y aquellos que habían logrado conjugar éxito y altruismo. Uno de sus antiguos colegas, un diseñador de proyectos sociales, era considerado un líder en el campo. Aunque nunca había tenido una conexión profunda con él, decidió que era el momento de alcanzar ese puente perdido. Le envió un mensaje, solicitando reunirse para explorar ideas sobre su nueva dirección. La respuesta no tardó en llegar. Claro, Alberto. Este es un camino interesante. Me encantaría ayudarte, decía el mensaje. Se sintió aliviado, aunque una parte de él no podía evitar preguntarse si esa era una simple esperanza ante la abrumadora realidad de su elección. Aún así, sentía la urgencia de actuar, de moverse hacia el futuro que temía, pero también deseaba. Al día siguiente, se preparó para su reunión, revisando notas y haciendo un plan. Mientras se vestía, miró su reflejo en el espejo por más tiempo de lo habitual. Había cambios no solo en su exterior, también comenzaba a notar una transformación interna. Era un vagabundo en su propio cuerpo, pero estaba decidido a convertirse en arquitecto de su nueva identidad. Cuando llegó a la cita, encontró a su colega sentado en una mesa del café. La conversación comenzó con risas y anécdotas del pasado, pero pronto dieron paso a discusiones más profundas. Alberto se sintió emocionado por la autenticidad del diálogo,
Allí estaba, no solo presentando una idea, sino mostrando la humanidad detrás de su visión. ¿Qué es lo que te mueve, Alberto?, preguntó su colega con sinceridad, rompiendo la superficialidad de la conversación comercial. Fue como si le quitaran un velo. La pregunta lo tomó por sorpresa y se encontró abriendo el corazón. Habló de Mateo y de otros niños que igual merecían un futuro mejor. Cada palabra parecía hacer eco en un rincón que había estado oculto por mucho tiempo. Se dio cuenta de que estaba empezando a encontrar su voz auténtica. Pero al finalizar la reunión, mientras regresaba a casa, una nueva disyuntiva se instaló en su mente: ¿sería capaz de llevar esta chispa de idealismo a la práctica real? El camino hacia el éxito ahora estaba definido por un propósito más grande, pero el miedo a fracasar en esa nueva faceta lo invadió. Se detuvo en un semáforo, sintiendo el peso de esa decisión en sus hombros. La vida lo había puesto de nuevo en la estacada, y ahora necesitaba más que nunca recordarse a sí mismo que la verdadera transformación nacía del coraje por actuar, incluso a pesar del miedo. Alberto respiró hondo. Sabía que el valor no se medía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Mientras se movía hacia adelante, una notificación interrumpió sus pensamientos: un nuevo video titulado Las 3 claves para el éxito en el altruismo empresarial. Su corazón se aceleró al verlo. La búsqueda por respuestas acababa de comenzar y no podía ignorar la nueva dirección que la vida le ofrecía. Podría dar el siguiente paso y convertirse no solo en un empresario, sino en un verdadero agente de cambio. La incertidumbre se encontraba en el horizonte, pero en su interior, la posibilidad de escribir su narrativa lo desafiaba a saltar hacia lo desconocido. Alberto despertó con una sensación de inquietud que lo acompañó toda la mañana. La noche anterior había visto el video que lo dejó profundamente reflexionando sobre el verdadero significado de su nueva trayectoria. Las claves expuestas resonaban en su mente: empatía, sostenibilidad y enfoque a largo plazo. Eran conceptos que antes nunca habían cruzado su camino de forma tan clara. Quería integrar esos principios en su futuro, pero, ¿cómo llevarlos a cabo sin perderse en el camino? La jornada comenzó como cualquier otra. Se sentó frente a su escritorio y, con una taza de café en mano, comenzó a escribir ideas en una hoja. En su mente, cada palabra tenía el potencial de convertirse en una acción. Sin embargo, la presión por no fracasar se alzaba como una sombra sobre sus pensamientos. Esa tensión interna sería su mayor reto, esa lucha constante entre el deseo de avanzar y el miedo al juicio. Decidido a no dejarse vencer, Alberto tomó un momento para replantear su enfoque. La clave, pensó, tenía que estar en el aprendizaje práctico. Así que decidió emprender la misión de encontrar proyectos locales que necesitaran apoyo. Un primer paso que podría ofrecerle una perspectiva valiosa. A medida que anotaba posibles organizaciones, un viejo impulso brotó en su interior: el deseo de conectar de nuevo con la gente. Salió a la calle con un cuaderno de notas y una mente abierta. Las vivencias que había acumulado en su carrera profesional ahora se cruzaban con la curiosidad genuina de entender cómo la filantropía podría enmarcarse en el ámbito empresarial y no como una mera donación. Se dirigió a una pequeña fundación que había encontrado en su búsqueda. Los primeros encuentros fueron incómodos, las preguntas sobre su interés eran inevitables. Sin embargo, cada interacción lo acercaba más a la realidad que había estado evitando. Poco a poco, comenzó a entender que detrás de cada proyecto social existe un profundo conjunto de desafíos. La eficiencia de esos esfuerzos requería tanto un enfoque humano como un manejo empresarial. Las charlas con los miembros del equipo de la fundación lo llevaron a descubrir su falta de experiencia en el ámbito social. Sin embargo, también sintió el llamado a la acción, un redescubrimiento de sus habilidades para resolver problemas complejos. El tiempo pasó rápido, y tras semanas de involucrarse, la fundación le ofreció un rol temporal para colaborar en un nuevo proyecto. La propuesta le cortó la respiración.
Su instinto inicial fue rechazarla, sintiendo que carecía del conocimiento necesario. Pero algo profundo dentro de él lo retuvo. Quizás, pensó, ese era el desafío que necesitaba. Se sentó en su escritorio esa noche y escribió una carta de aceptación, sintiendo como una mezcla de ansiedad y emoción invadía cada palabra. Había algo en este nuevo camino que despertaba el guerrero perdido en él, el que anhelaba marcar la diferencia. Sin embargo, el eco del miedo susurraba en su interior, ¿sería suficiente? Sabía que un proyecto social no solo significaba ayudar, implicaba decisiones difíciles y la responsabilidad de transformar vidas. Al día siguiente, se reunió con el equipo de trabajo. A medida que recibía información sobre los plazos y las especificaciones del proyecto, Alberto empezó a notar un patrón. Era evidente que la pasión de cada miembro del equipo resultaba contagiosa. Algo resonaba en su interior, empujándolo a comprometerse con una autenticidad que aún no había explorado en su carrera. Al cerrar la reunión, se sentía más ligero, como si cada duda y cada temor fueran reemplazados por una chispa de esperanza. En sus horas de reflexión, una idea flotaba en su mente: esta nueva búsqueda no solo se trataba de alcanzar un cambio a nivel macro, sino que cada pequeña acción tenía el potencial de transformar su vida y la de otros. Pero, ¿cómo asegurarse de que sus esfuerzos no se conviertan en simple marketing social? Esa pregunta lo atormentaba mientras se preparaba para su próxima tarea: diseñar una estrategia que no solo fuera viable, sino profundamente significativa. En medio de su jornada, recibió un mensaje de texto en su teléfono. Era de su antiguo colega, el diseñador de proyectos sociales. Nos gustaría presentarte en un foro sobre ética empresarial la próxima semana. ¿Te gustaría participar? La propuesta lo paralizó, presentando una oportunidad de expansión, pero también un nuevo miedo. ¿Favor de la audiencia o la responsabilidad de ser fiel a su propósito? Mientras miraba el brillo de las luces de la ciudad desde la ventana, la decisión se cernía sobre él. El camino hacia convertirse en un agente de cambio tenía sus riesgos. Pero en su interior, el fuego de la determinación comenzaba a arder. Una pregunta resonaba en su mente: ¿podría ser el catalizador de un cambio real, o se convertiría en una sombra de su antigua ambición? El dilema estaba ahí, confrontándolo a cada paso. Alberto sabía que el momento se avecinaba. ¿Elegiría avanzar sin desvanecerse en su propia mezcla de sueños y temores, o regresaría a lo familiar, abandonando la búsqueda de lo que realmente significaba ser un empresario con propósito? Alberto se sentó en la cama, los dedos tamborileando sobre la colcha, mientras su mente comenzaba a formular respuestas a las preguntas que lo asediaban. El foro sobre ética empresarial era más que una simple oportunidad, era un golpe de realidad que podía cambiar el rumbo de su carrera. Tenía ante sí un espacio para compartir su nueva visión, pero al mismo tiempo, el miedo lo envolvía. ¿Qué pasaría si no podía articular su propósito de manera convincente? Con esos pensamientos en mente, decidió hacer una lista de las ideas que quería expresar. La hoja en blanco se convirtió en su aliada, mientras comenzaba a plasmar sus visiones de sostenibilidad y cambio. Cada frase se convertía en un paso hacia su meta. Sin embargo, a medida que escribía, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo encontrar palabras adecuadas, sino enfrentar sus propias inseguridades. Despertar a esa realidad significó revisar su historia personal. Recordó sus años en el corporativismo, donde había priorizado la eficiencia sobre el impacto humano. Esa parte de su vida era un refugio muy cómodo, pero también le había robado la oportunidad de ser auténtico. Era como si en su búsqueda de éxito había olvidado el poder de la vulnerabilidad. Decidido a no permitir que esa sombra lo arrastrara de nuevo, buscó inspiración en otros. Leyó sobre líderes que habían abrazado el riesgo de ser genuinos, incluso cuando eso los llevó por caminos inciertos. Alberto se sintió atraído por sus relatos,
especialmente aquellos que hablaban sobre cómo a menudo se enfrentaron a un rechazo rotundo antes de encontrar su voz. Fue una lección importante. El viaje hacia el propósito verdadero involucra desandar caminos y enfrentarse a las críticas. Las noches siguientes se convirtieron en sesiones de reflexión. Alberto trató de entender lo que significaba para él la autenticidad y cómo se alineaba con su nuevo rol. En cada reunión de equipo, iba absorbiendo no solo información, sino también la pasión de quienes lo rodeaban. Disfrutaba el intercambio de ideas, aunque la constante comparativa con sus colegas lo inquietaba. Un día, durante una discusión acalorada sobre un objetivo del proyecto, Alberto se encontró desbordando una emoción que no había sentido en años. Con claridad, expuso sus pensamientos, integrando historias de cómo otros habían perseverado a pesar de la adversidad. Para su sorpresa, las miradas se centraron en él, lo que le destapó un torrente de energía. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, llenas de sinceridad. Las reacciones del equipo fueron positivas, un cambio dentro de sí le permitió ver que su voz era valiosa. De hecho, al revisitar sus principios, empezó a entender que el desafío no era hablar a grandes audiencias, sino a aquellos a quienes realmente podía impactar. Con cada mirada de aprobación, la chispa de su confianza empezó a arder más brillantes. De repente, en medio de ese proceso creativo, el nombre del mendigo que había intentado salvar al billonario le vino a la mente. La imagen chocante y el encuentro simbólico lo llevaron a cuestionar lo que realmente significa ayudar. Esa conexión lo llevó a pensar en los matices de su propio enfoque. Quizás era el momento de redefinir su propuesta no desde el aspecto empresarial, sino desde el humano. Alberto rápidamente hizo un paralelo entre la historia del mendigo y su propia búsqueda de propósito. ¿Realmente se podría transformar vidas sin arriesgar algo en el proceso? La pregunta lo desvelaba, llevándolo a la reflexión sobre a quien realmente quería servir. Mientras sus pensamientos se desenfrenaban, el tiempo se le escapaba. Quedaba menos de una semana para el foro y la ansiedad por rendir un verdadero homenaje a su nuevo propósito empezaba a apoderarse de él. Sin embargo, una notificación en su móvil apareció en el último momento. Era de su antiguo colega, sugiriendo que podría haber una oportunidad de networking el mismo día del foro. La tentación de asistir se debatía entre el deseo de ser conocido y la responsabilidad de cumplir con su verdadero propósito. Alberto sintió el fuego de su determinación chocar con la presión que lo invadía. ¿Podría manejar ambas responsabilidades sin perder el foco? Con la incógnita del mendigo resonando en su mente y la sombra del compromiso envolviéndolo, Alberto sabía que pronto tendría que tomar una decisión. ¿Podría ser un verdadero agente de cambio sin traicionar su esencia o se vería sucumbido ante las viejas tentaciones? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, pero aún no podía verla. Alberto se despertó con una claridad inesperada. La noche de insomnio había sido iluminada por la epifanía que lo había golpeado con fuerza. Había llegado el momento de dejar de dudar y de actuar. Su propósito se encontraba a un paso, y solo dependía de él el momento de abrazarlo por completo. Como un nuevo amanecer, las posibilidades se desplegaban ante él y la idea de ayudar a Mateo y a otros niños como él se intensificaba en su corazón. Decidió que el foro sobre ética empresarial sería el catalizador de su transformación, no solo como un evento para establecer contactos, sino como una plataforma para compartir su visión. Se adentró en la redacción de su discurso, alineando sus experiencias pasadas con su nueva perspectiva. El resumen de su travesía, de su lucha interna y de su encuentro con Mateo se convertiría en su manifiesto. Durante la semana, se dedicó por completo a prepararse. Cada palabra que pronunciaba frente al espejo le brindaba más confianza. Retrató su viaje desde la soledad extrema hasta el deseo ferviente de generar una diferencia real. Al cerrar los ojos, podía visualizar la sonrisa de Mateo, y eso lo empoderaba para condensar ese deseo en un mensaje que resonara con otros. El día del foro, la emoción lo envolvía.
Aunque su corazón latía con fuerza, dejaba que ese nerviosismo se transformara en determinación. En el escenario, su presencia se sentía más fuerte que nunca. A medida que comenzó a hablar, las palabras fluyeron orgánicamente. Habló sobre la importancia de abordar el éxito desde un enfoque empático, tocando las vidas de aquellos que verdaderamente lo necesitaban. Describió cómo había encontrado en Mateo la chispa de su redención y cómo deseaba que cada niño tuviera la oportunidad de brillar. El silencio en la sala era palpable mientras compartía anécdotas de su vida, de cómo había dejado atrás la ambición ciega por el deseo de impactar. La conexión con la audiencia creció, cada mirada reflejaba interés y comprensión. Por primera vez, Alberto no hablaba como un ejecutivo, sino como un ser humano que había encontrado su voz y propósito. Esa autenticidad resonó, mientras las caras en la multitud comenzaron a asimilar su mensaje. Al finalizar su charla, la plenitud lo inundó. Las palabras habían salido del corazón y, aunque no conocía su futuro, sabía que había sembrado la semilla de un cambio significativo. Se acercó a los asistentes, recibiendo la aprobación de sus pares, quienes se sintieron inspirados por su historia. La conversación giró en torno a la posibilidad de colaborar en proyectos que integraran la ética empresarial con el altruismo. Las tarjetas de presentación se intercambiaron en un vaivén de nuevas conexiones, cada una prometiendo un paso más cerca de la realización de su visión. Fue un encuentro glorioso. Pero, aún en el bullicio de los aplausos y las felicitaciones, no pudo evitar pensar en cuál sería el siguiente paso. Regresó a su departamento, sintiéndose ligero pero consciente de que la lucha no había terminado. Había abrazado su nuevo propósito, pero era hora de hacer algo tangible. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de acción. Alberto mantuvo contacto con varios líderes del sector social y comenzó a planear un proyecto piloto en colaboración con la fundación donde trabajaba. La idea de crear un centro educativo donde niños como Mateo pudieran aprender, desarrollar habilidades y encontrar oportunidades lo inundó de energía. La construcción de un espacio de crecimiento personal no solo era un sueño, sino un objetivo medida, una meta que empezaba a definir las bases de su nueva vida. Mientras redactaba propuestas, líneas de financiamiento y colaboraciones, Alberto sintió que la transformación que había deseado por tanto tiempo se materializaba. Las primeras reuniones con benefactores ya estaban agendadas y, aunque el miedo regresó a sus entrañas, su deseo de ayudar era más fuerte. Cada paso hacia adelante lo recordaba que había un mundo lleno de necesidades que esperaban ser atendidas, y que, aunque la tarea era monumental, cada acción contaba. Una mañana, mientras revisaba proyectos, recibió un mensaje inesperado. Era Mateo, quien le envió una foto de un grupo de niños en su barrio, sonriendo y jugando. «Esta es mi motivación», decía el texto. Sus ojos se humedecieron al contemplar la fuerza del vínculo que habían establecido. Ese pequeño gesto lo llenó de un sentido de propósito, no estaba solo en esta travesía. Alberto miró allá afuera a la Ciudad de México, enmarcada en una combinación de luz y sombras. Había decidido darle la vuelta a sus sombras, y esa elección había sido su mayor triunfo. La satisfacción de actuar por algo más grande que él mismo superaba cualquier éxito anterior. Había pasado de ser un magnate solitario a un catalizador de cambio, un arquitecto de un futuro prometedor para muchos. El eco de su jornada reverberaba en cada esquina, y con cada niño que sonreía, se reafirmaba su misión. Sabía que su historia apenas comenzaba, no sería un camino fácil, lleno de desafíos, pero esa era la riqueza que realmente importaba. Había tomado la decisión de vivir auténticamente y de enfrentar cada adversidad con el corazón abierto. Finalmente, mientras preparaba su próxima presentación para reunir más apoyo, Alberto sonrió al pensar en el camino recorrido. Había pasado de ser un prisionero de sus propios logros a convertirse en un verdadero líder. Y en esa transformación, había encontrado la redención que su alma tanto anhelaba.
Ahora, su historia sigue resonando, y tú también puedes ser parte de ella. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar a que estas narrativas florezcan.